Bueno, vamos a hablar acerca de polvos compuestos a base de metal. Mi nombre es Diego Niño, quien les habla, y Silvia Matajiri y Diana Vargas son mis compañeros. El propósito es explicar el procesamiento para el sintetizado que se usa para estos materiales, para mostrar los sistemas más frecuentes usados a la hora de fabricar estos compuestos y la relación entre los compuestos en polvo y sus aplicaciones comunes. Se usan con el fin de optimizar las propiedades del producto, facilitar las combinaciones de metales disímiles para crear componentes donde los tamaños son, digamos, extremadamente necesarios, para producir efectos compuestos con alta densidad y recubrimientos compuestos. También se usa para asegurar una combinación de diferentes propiedades que me den, digamos, propiedades que me resistan incluso operaciones severas. Si está, o sea, condiciones severas de operación, mejor dicho. Bueno, hay que aclarar aquí que, digamos, la fusión convencional es un ideal para producir compuestos porque no pueden asegurar uniformidad en los elementos dispersos y que, por otra parte, la polimetalurgia permite la distribución homogénea de los refuerzos. Es una técnica bastante usada en mecánica alloy para preparar compuestos. Tenemos que tanto los materiales macro, micro, nanopartículas siempre se forman en algún medio o fase, ¿sí? Tenemos fase gaseosa, donde se usan precursores en orden de activar la reacción, y los precursores, tanto como los productos, deben disolverse más no reaccionar. Ejemplos de esto es, digamos, condensación de vapor. Para la fase líquida tenemos que las composiciones de las partículas pueden ajustarse a la fase líquida y que se usan agentes de control con el fin de controlar, valga la redundancia, el tamaño y la aglomeración de las partículas. Un ejemplo de estas es la técnica Sol-Gel. Por otra parte, existen técnicas usadas en fase sólida que, digamos, permite que la energía cinética de un medio granulado sea transferible a una muestra, sea metálica, cerámica, polimérica, con el fin de reducir el tamaño, generar aleaciones o combinar sistemas invisibles. La severa deformación en esta la severa deformación plástica en esta hace que se dé una nanoestructuración de los materiales. Un ejemplo, digamos, de estos es el procesamiento mecanoquímico. Ahora, tenemos que la parte más significante de todos estos medios de desarrollo es la reacción química. En reacciones de oxidación, de reducción, precipitación o coprecipitación, se da de hidrogenación, ¿sí? O condensación, y de reacciones de adición de dispersantes, ¿sí? Bueno, hay una parte que es que unos factores a considerar, ¿sí? Que son bastante importantes para generar este tipo de materias, compuestos, es que se necesitan tener en cuenta la temperatura, la presión, el nivel de catalización y la atmósfera en particular. Bueno, en cuanto a la fase sólida, encontramos mecanosíntesis, y un tipo de mecanosíntesis es la aleación mecánica o MA, que usa, digamos, dispersantes, ¿sí? Perdón, se usa para dispersar pequeñas partículas de refuerzo en la matriz con el beneficio de dar propiedades mecánicas en el compuesto. Estas se han usado para producir, digamos, endurecimiento por oxidación en aceros o superaleaciones de níquel. Por otra parte, el procesamiento nanoquímico es una técnica nueva en la preparación de nanomateriales que se ha resultado bastante efectiva a la hora de alcanzar reacciones durante el mecanizado. Unas limitaciones del mecanosintetizado es que, digamos, la baja productividad de los molinos de bolas hace que sea difícil llevar la mecanoquímica a gran escala, ¿sí? Y por otra parte, que los agentes moledores es inevitable que se contaminen, ¿sí? Y esto pues obviamente contamina los agentes molidos. En cuanto a las técnicas de la fase líquida, encontramos la Sol-Gel, ¿sí? Que es digamos, es un proceso, una técnica que involucra una solución coloidal, que es el conocido sol, que gradualmente evoluciona hacia la formación de gelatinización en un sistema de fase dual, que es formado por una interconexión continua del sólido con la del fluido, ¿sí? Esta permite tener buenos controles químicos y de homogeneidad. Bueno, este es un ejemplo, ¿sí? La creación del AgYbCO, ¿sí? Que es Yttrium Barium Copper Oxide, y ha sido desarrollada por medio de una ruta de citrato de gel usando distintos nitratos, ¿sí? Ya sea de cobre, de itrio, de bario y de plata.
junto con ácido cítrico bajo diluciones estequiométricas y pH ajustados, ¿sí? Bueno, es un ejemplo. En cuanto a las técnicas de la fase gaseosa, sí encontramos la pirólisis, ¿sí? Es una ruta capaz de formar nanopartículas tan pronto se alcanza el grado de supersaturación o condensación que se logra en la fase vapor, ¿sí? Cuando la nucleación ocurre rápido, pues sucede que el crecimiento por la coalescencia y que se da dependiendo de la temperatura que producen partículas esféricas y aglomeradas. Bueno, se ha venido usando para crear materiales compuestos nanométricamente en forma exitosa, incluidos metales, ya desde hace bastante tiempo. Existe un método que es la pirólisis láser y esta calienta rápidamente el flujo reactivo del gas. Un ejemplo de esto encontramos un compuesto de óxido de cobre con plata que fue creado usando pirólisis por spray usando nitrato acuoso y sílica coloidal y resultó ser un compuesto en polvo de alta pureza y composición tanto como homogeneidad. Bueno, ahora les voy a hablar de los polvos metálicos compuestos a base de hierro. El primer proceso sería la polimetalurgia. En la imagen se puede ver todas las etapas de dicho proceso. Inicialmente tenemos la materia prima, que serían los polvos, teniendo como metal base el hierro. Estas partículas de estos polvos tienen diferentes formas, ya sea de irregular, forma irregular, esférica, laminar o esponjas, que le confieren diferentes propiedades al componente o a la pieza final que queremos obtener. Seguimos con la etapa de mezclado, donde el polvo de hierro se mezcla con diferentes elementos aleantes o partículas de refuerzo, adicionándole un lubricante orgánico, el cual es necesario para poder compactar estos polvos. Adicionalmente se pueden agregar aditivos especiales, todo esto con el objetivo de que la mezcla sea homogénea. Seguimos con la tercera etapa, que sería la compactación. En esta etapa los polvos se cargan por acción de la gravedad en el utillaje. Este utillaje tiene la forma del negativo de la pieza final y tiene como características una alta precisión y alta durabilidad. Las variables que se tienen en cuenta para la fabricación de los utillajes sería si se desea producir en serie, el tamaño y la forma de las piezas, pues esto repercute en el tiempo y a su vez en costos. Entonces, en la compactación se aplica una presión uniaxial que oscila entre 200 a 500 megapascales en función pues, de la densidad final que deseamos obtener. Como resultado, se tiene una pieza en verde, que pasa a la etapa de sinterización. En esta etapa de sinterización se calienta la pieza a una temperatura inferior al punto de fusión del metal base, que en este caso es el hierro, una temperatura menor a 1539 grados Celsius. Y se tiene como resultado una pieza de elevada precisión dimensional. Entonces, los parámetros más importantes en la sinterización es la densidad, debido a que al aumentar la densidad, como vemos acá en la gráfica, aumenta algunas propiedades, como son la resistencia a tracción, resistencia a la fatiga, alargamiento, resistencia al impacto. También tenemos otro parámetro que sería los elementos de aleación, ya que estos repercuten en el cambio de dimensiones, la microestructura y las propiedades de la pieza final. Como podemos ver acá, al aumentar el porcentaje de elementos aleantes, pues aumenta la resistencia a la tracción y pues podemos comparar el efecto de los diferentes elementos. También estos elementos aleantes repercuten en la capacidad de endurecimiento del material, como se puede ver aquí en esta figura. Otro parámetro serían las condiciones de sinterización, ya que cuando se tiene como metal base el hierro, la temperatura de sinterización oscila entre 1120 a 1150 grados Celsius por un tiempo de 20 a 30 minutos. No se suele dejar más de este tiempo debido a que no hay un aumento significativo en las propiedades.
Otra condición o parámetro importante serían las condiciones de los tratamientos térmicos, ya que estos depende de la estabilidad dimensional del componente en el proceso posterior de endurecimiento. Bueno, ahora voy a mencionarles algunas ventajas y desventajas de la pulpometalurgia. Como ventajas tenemos el ahorro de materia prima, pues se utiliza de una mejor manera dichas materias primas. Un menor consumo de energía, lo que repercute en el bajo costo. Mayor contenidos de elementos de aleación, la posibilidad de adicionar partículas cerámicas, una distribución de las partículas de refuerzo sin los fenómenos de segregación típicos de los procesos de fundición. Adicionalmente, esto es un proceso de producción compatible con la protección del medio ambiente, pues como dije anteriormente, tiene bajo consumo de energía. Algunas desventajas es que las interfaces de los refuerzos de matriz pueden estar contaminadas. Propiedades mecánicas inferiores debido a la porosidad en el material y pues tienen algunas limitaciones de diseño, ya que esto depende de la forma y el tamaño de las piezas, lo que repercute en el diseño de los utillajes. Algunas aplicaciones. Bueno, estas aplicaciones las encontré en un artículo que se puede observar en la bibliografía, donde hablan de materiales compuestos magnéticos blandos basados en hierro con revestimientos de elementos de polímero. Estas aplicaciones son componentes para núcleos para sensores, dispositivos de actuación electromagnética, transformadores, electromotores, circuitos electromagnéticos, entre otros. El proceso in situ permite producir en un solo paso un material compuesto, evitando dificultades en la combinación de componentes separados como se hace normalmente. En la pulvimetalurgia, los materiales sufren una contaminación en la interfaz matriz-refuerzo. Como solución, se utilizan técnicas in situ, obteniendo superficies de refuerzo libres de absorción de gas, oxidación u otra reacción superficial contaminante, logrando una interfaz más fuerte. Estas técnicas incluyen reacciones líquido-sólido y líquido-líquido. El proceso in situ, SHS, denominado síntesis de materiales por combustión, permite obtener productos con menores consumos energéticos y una alta pureza, factor muy favorable para la mojabilidad. La solidificación es unidireccional con refuerzo en forma de fibras. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, se tiene una micrografía electrónica de barrido de sección transversal de compuestos in situ, una matriz de aleación de níquel con refuerzo de fibras de carburo de tántalo. El control de la velocidad de solidificación es muy importante, ya que a mayor velocidad las fibras crecen en forma de hojas y se aumenta el número de fibras por centímetro cuadrado. Cuando se tienen menores velocidades, su forma tiende a ser cuadrada. Como se puede ver en la imagen, la primera tenemos una velocidad de 0.32, una baja velocidad, por lo tanto su forma es cuadrada. Y la última se tiene una velocidad de 3.89 y su forma es en hojas. La tabla representa los sistemas más importantes que han sido investigados. De nuevos materiales se puede lograr mediante nuevas combinaciones de átomos a través de procesos de obtención de nuevos constituyentes o estructuras nuevas o por modificación de materiales ya existentes. Algunos de los compuestos formados por metales de transición, como carburos y nitruros, tienen una buena combinación de propiedades como la dureza, punto de fusión, conductividad térmica y eléctrica, estabilidad a alta temperatura y resistencia a la corrosión. En este artículo se tiene un acero inoxidable reforzado con partículas de diboruro de titanio y carburo de titanio, producido por in situ a través de la sinterización reactiva del
titanio, carbono y boruro de hierro. Se pudo observar que el diboruro de titanio creció en forma prismática y el carburo de titanio en forma esférica, como se puede observar en la siguiente imagen. El de titanio se encuentra en forma rectangular negra, el carburo de titanio son las esferas negras y la parte blanca corresponde al acero inoxidable. Con este proceso se logró una alta resistencia al desgaste, con buena tenacidad y rigidez a un bajo costo. Esto se obtuvo por medio de la mezcla de polvo de acero inoxidable, polvo de titanio, polvo de carbono, polvo de boruro de hierro. Todo fue mezclado homogéneamente en un molino de bolas, luego se llevó a un proceso de compactación en pellets y finalmente a una sinterización. Se tuvieron reacciones en la interfaz sólido-líquido y sólido-sólido.